yo en este caso. Entonces, voy a comenzar diciendo que no sé si es un problema de personalidad, pero me encantan los salones llenos de gente. O sea, a lo mejor yo debía haber sido cantante o algo así. Entonces, estos salones así, medio desérticos, me preocupan. Los insto a que participen en las teorías. Recuerden que la evaluación de parcial y final es en teoría y me van a decir, profesor, no nos importa porque de todos modos tenemos la presentación y además alguien lo graba en un video. No es lo mismo. Los convoco, insisto, a que vengan. El director de la asignatura está orientando además que se pase lista de manera al azar, digamos. Hoy no lo voy a hacer, quiero ganar tiempo, no lo voy a hacer hoy, pero el tema no es la lista. Lo que me interesa es que ustedes sientan que vale la pena estar aquí sentado hasta ahora. ¿Está bien? Por lo tanto, los estoy instando a que les digan a sus compañeros, porque ustedes están aquí, claro, que les digan a sus compañeros que por favor atiendan esta actividad ahora que viene después, porque a las 10:30 de la mañana igual estaré aquí con ustedes. Entonces, la clase de hoy, la quiero iniciar, tal vez retomando algunos temas que ya vieron la actividad anterior y luego, por supuesto, focalizaremos la atención en el contenido que corresponde. Ustedes conocen perfectamente a estos individuos que hay acá, ¿no? Los conocen, todo el mundo en el planeta Tierra los conoce. Estos son dos grandísimos actores de Hollywood, Meryl Streep y Jack Nicholson, dos de los actores más reconocidos además por la Academia de Cine Norteamericana, etc. Y estos dos actores tienen en común una cualidad fabulosa, y es que ellos dos tienen la capacidad de ajustarse al guión que le pongan delante. O sea, cualquiera de estos dos actores, a partir de interactuar con otros actores que forman parte de la puesta en escena de la película en cuestión donde trabajan, van a basarse en un guión que en nuestro caso es el guión que fija la evolución, y esos dos actores en base a ese guión tienen la capacidad de tener una diversidad enorme de comportamientos en base a lo que está fijado en el guión y en base al actor coprotagónico o a los otros actores de reparto que hay en la película, ¿correcto? Yo quisiera que ustedes percibieran, y esto de manera más general, por supuesto, luego entraremos en especificaciones, que ustedes percibieran el sistema inmunológico como esto que hay acá. El sistema inmunológico esencialmente es una gran obra de teatro, es una puesta en escena donde hay muchos actores participantes, células y moléculas que interactúan entre sí, que siguen un determinado guión fijado, como les mencioné anteriormente, por la evolución. La evolución es la que les dice, en este momento y frente a este segundo actor, debes actuar de esta manera, debes comportarte de esta manera, de tal manera que ese sistema inmunológico, repito, es en esencia una gran puesta de escena donde los actores interactúan entre sí, donde los actores muestran todas sus potencialidades y además en una circunstancia diferente pueden actuar diferente. Puesta en escena además que se viene repitiendo por milenios, porque el sistema inmunológico nuestro es el resultado, por supuesto, de muchas repeticiones de la misma actividad, de mucha prueba y error para demostrar cuál es la mejor manera de actuar de un determinado actor de ese sistema inmunológico ante un guión particular que le pongan delante. Por lo tanto, el sistema inmune, para ustedes, véanlo así, una obra de teatro, me van a hablar de un montón de actores que van a estar interactuando entre sí. Caramba, este profesor me dijo que este actor tenía esta característica y el profesor que viene detrás me dice que el actor es así o que es de esta manera. Y eso es absolutamente normal, no solo en una obra de teatro o en una película, sino también en el accionar del sistema inmunológico, ¿correcto? Y hoy particularmente vamos a prestar atención a uno de los actores más importantes del mundo del sistema inmune, de esa obra de teatro del sistema inmunológico. Hoy vamos a hablar de la Meryl Streep o del Jack Nicholson del sistema inmunológico. En este caso, son los anticuerpos. Estoy convencido, porque así funciona en el mundo entero, que al igual que pasa en Cuba, donde la abuelita le dice a la mamá sobreprotectora, por favor, deja que el niño vaya al piso para que coja anticuerpos. Estoy convencido que la abuelita no tiene ni la menor idea de qué cosa es un anticuerpo, mucho menos que es una glicoproteína producida por linfocitos B. Eso a la abuela no le importa. La abuela solo sabe que la exposición al mundo que rodea al niño lo va a entrenar
para reaccionar luego de manera eficiente cuando se le presente una determinada patología. Basta con que la abuela diga, lleva al niño al piso para que coja anticuerpos. Si la abuela dijera, a lo mejor esa es la abuela, o sea, a lo mejor son ustedes cuando sean abuelos y abuelas, si la abuela dijera hoy, por favor, permite que el niño interactúe con los microorganismos del entorno para que los linfocitos B se activen y produzcan una glicoproteína con capacidad de generar memoria y posteriormente reaccionar adecuadamente, a esa abuela se la llevan al psiquiátrico hoy. Pero ustedes van a ser esas abuelas o esos abuelos dentro de 50 años, ¿correcto? El otro elemento de lo que vamos a hablar hoy son los antígenos. Los antígenos son parte de esa obra de teatro, son imprescindibles en la obra de teatro, pero no son actores del sistema inmunológico, ¿correcto? Son, digamos, ese tipo de elementos dentro de una obra de teatro, o una película, o una televisión, que el actor cuando se para porque le dan un premio dicen, yo quería hacer un reconocimiento a todos aquellos que han contribuido a esta obra, pero que no se ven en la pantalla. Esos son los antígenos. Son los camarógrafos, son los luminotécnicos, pero son los que aseguran a la larga que la obra de teatro tenga éxito, o que la obra de teatro de hecho se ejecute, ¿correcto? Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando de las características generales de los anticuerpos, muy generales, de hecho vamos a retomar los anticuerpos en otros momentos, también sobre las células B, que son las madres de los anticuerpos, digámoslo así, y de los cuales vamos a estar hablando en otras actividades teóricas, y en general sobre los antígenos y algunos conceptos que hay detrás de la interacción antígeno-anticuerpo, que son conceptos con los que ustedes van a estar, o sea, que tendrán fijados a lo largo de toda la asignatura. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar con esa obra de teatro de la que les he comentado. ¿Cuál es la función fundamental del sistema inmunológico? Si estuviéramos hablando de eso, o sea, si estuviéramos aquí en el año 1990, yo les diría, el sistema inmunológico discrimina lo propio de lo no propio. Y ahí terminamos y todo el mundo feliz, nos vamos para la casa. ¿Ya? Gracias a los avances de la tecnología que han habido en los últimos 20 años, ha sido posible el diseño de modelos animales, ha sido posible el entender mejor cómo funciona el sistema inmune en ese contexto de los animales de laboratorio. También se ha trasladado esa información al conocimiento del sistema inmune en los individuos, en las personas, de tal manera que ha habido un cambio de paradigma en la actividad del sistema inmunológico. Hoy por hoy, el sistema inmunológico es considerado un sistema que tiene la capacidad o la función de mantener y restablecer la homeostasis en los tejidos en caso de que esa homeostasis se haya perdido. El sistema inmunológico no es una obra de teatro que cuando llegan las 8 de la noche se cierra el telón y todo el mundo se va para su casa. Es una obra en activo, es como una tregua fecunda, está todo apagadito, pero el sistema inmune realmente está vigilando constantemente que la homeostasis de los tejidos no se pierda. Y en caso que haya alguna alteración, ya bien sea por un proceso infeccioso, ya bien sea por una ingesta inadecuada de alimentos, o ya bien sea por el desarrollo de un cáncer, la neoplasia, pues el sistema inmune ante esas condiciones reacciona. Y esas condiciones, repito, como dije hace un momento, no significan que el sistema inmune solo discrimine lo propio de lo no propio. Si fuera así, el sistema inmune no reaccionaría ante las células tumorales, porque las células tumorales son propias, ¿correcto? Por lo tanto, el sistema inmune va más allá. El sistema inmune discrimina lo inocuo de lo peligroso. O sea, si yo les pregunto a ustedes cuál es la función fundamental del sistema inmune, esa función es mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos a partir de su capacidad de discriminar lo inocuo de lo peligroso. No significa que no discrimine lo propio de lo no propio. Claro que lo hace. De hecho, muchas veces lo peligroso es aquello que es no propio. Pero el sistema inmune va más allá. Hay cosas propias que él dice, perdón, será propio, pero es peligroso. Y reacciona, y gracias a eso, como veremos dentro de 10 semanas, hay respuesta contra las células tumorales. Por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿cómo el sistema inmune es capaz de discriminar lo inocuo de lo peligroso? Esencialmente por estas características que tiene. Lo primero es que tiene la capacidad de reconocer determinadas estructuras moleculares que la evolución le enseñó que eran peligrosas. Óyeme,
Cuando tú veas eso, mi hermano, reacciona porque eso es peligroso. Te lo cuento porque hace 10.000 años atrás ya empezamos a interactuar con este virus, con aquel parásito o con este tipo de neoplasia. Eso es peligroso. Y el sistema inmune aprende con la evolución a distinguir estructuras moleculares que le resultan peligrosas. Lo segundo, y bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ese tipo de aprendizaje no solo viene de la evolución, sino que también tiene que ver con el propio desarrollo del individuo. O sea, el sistema inmune como especie reconoce lo peligroso que ha venido con la evolución, pero también obviamente como individuo el sistema inmune reconoce lo peligroso y reacciona contra lo peligroso, contra lo extraño de la vida del individuo. Eso me refiero cuando hablo de aprendizaje filogenético, el que viene con la evolución, y ontogenético, el mío. ¿Ya? O sea, todos nosotros, en esencia, tenemos la misma capacidad de discriminar lo propio de lo no propio o lo inocuo de lo peligroso. Todos. Pero mi experiencia de vida en La Habana me dio la posibilidad de interactuar con determinados microorganismos con el cual ustedes no han interactuado. Y viceversa. Cuando llegué aquí, empecé a interactuar con determinados microorganismos con los que nunca había interactuado. ¿Está bien? Es mi experiencia de vida. Lo otro es que el sistema inmune tiene una determinada distribución geográfica, no es un saco donde están metidos todos esos actores moleculares y celulares, una bolsa. El sistema inmune está distribuido de manera adecuada en aquellos sitios que la evolución le dijo, óyeme, alerta, mejor estate aquí, en tal órgano o en tal tejido, vigilante, porque por aquí usualmente entran los patógenos, porque aquí se pueden desarrollar neoplasias. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Además, el sistema inmune tiene una cantidad enorme de mecanismos efectores. Viene el patógeno A y en función de la evolución me enseñó cómo reaccionar. Reacciono diferente contra el B y contra el C. Por eso les decía que los actores como Meryl Streep y Jack Nicholson representan muy bien a los actores del sistema inmune. Porque ellos también en función del guión que tengan frente reaccionan diferente. El sistema inmune es así. En función de lo que le venga, tiene mecanismos efectores diferentes, ¿correcto? Y el otro elemento es que el sistema inmunológico tiene un estricto control sobre la intensidad de la respuesta, sobre la duración de la respuesta y sobre el fenómeno de contracción de la respuesta. Si la reacción que se produce ante la presencia de un determinado agente nocivo no tiene la magnitud que debe y no se apaga, el individuo se enferma. Y de hecho, en la segunda parte de este curso, ustedes van a escuchar sobre trastornos autoinmunes, trastornos inflamatorios, van a escuchar sobre alteraciones de la inmunidad por determinados tipos de inmunodeficiencia, ¿correcto? Y eso es precisamente porque estos eventos que menciono acá no funcionan adecuadamente. Si ustedes quieren salir de aquí con las 4 preguntas claves de la inmunología, se las presento. ¿Contra qué reacciona el sistema inmune? Eso es importante saber y hoy vamos a hablar contra qué reacciona. ¿Dónde reacciona? ¿Con qué? O sea, ¿qué herramientas tiene el sistema inmune para reaccionar? ¿Y cómo reacciona? O sea, si a ustedes le preguntan qué están aprendiendo en inmunología, nosotros estamos aprendiendo contra qué reacciona el sistema inmune, dónde, con qué actores celulares y moleculares y de qué manera reacciona. Esas son las 4 preguntas claves, ¿correcto? Algunas de ellas vamos a revisarlas en la clase de hoy, de hecho van a servir como guía para el desarrollo de la actividad. ¿Tienen idea de qué cosa es esto que aparece acá? Esto que aparece acá es el resultado de un ensayo muy simple de citometría de flujo. A lo largo del curso vamos a hablar sobre citometría de flujo y de hecho hay un seminario que centra su atención en citometría de flujo, porque esta es una técnica extremadamente relevante en el mundo de la inmunología. La citometría de flujo no les voy a hacer ahora la historia del tabaco, vamos a hacerlo cortico. La citometría de flujo es una técnica que permite caracterizar las células, correcto, no solo del sistema inmune, caracterizar células en general, en base a su tamaño, a su granularidad y en base a la expresión de determinadas moléculas. ¿Ya? Olvídense de eso, eso es la esencia de la citometría. Esto que aparece representado acá en este gráfico de citometría de flujo es la sangre que nos corre a nosotros por las venas, y por las arterias y por todos esos lugares que hay sangre. ¿Ya? Y esta sangre que aparece acá, esta muestra de sangre, digamos,
permite, sin que ustedes sepan nada de citometría de flujo, distinguir distinguir tres poblaciones celulares, ¿verdad? Hay tres bulticos de puntos, ¿sí o no? Cada bultico de puntos es una población celular. Y con esto que está acá, yo les voy a empezar a responder a contestar con qué responde el sistema inmune. Recuerden que eran 4 preguntas: ¿contra qué? ¿Dónde? ¿Con qué y cómo? ¿Ya? El con qué responde lo vamos a estar viendo en el desarrollo de todo el curso, pero acá les tengo algunos detalles que les pueden ser interesantes para organizarlos, sobre todo, para que salgan con la mente organizada. Responde con un número importante de células, incluyendo en primer lugar los polimorfos nucleares, células polimorfonucleares, que están son mayoría en la sangre, son alrededor del 60%. Si a usted le hacen un hemograma, alrededor del 60% de las células que usted tiene en circulación van a ser polimorfonucleares, incluyendo neutrófilos, basófilos y eosinófilos, la mayoría de ellos neutrófilos. Hay una segunda población importante, que es esta que está ubicada acá, y ya aprenderemos más adelante por qué cada una tiene esta ubicación en el citómetro, no es el momento ahora de hacerlo. Esta población que está acá, que incluye monocitos, macrófagos, células dendríticas que cumplen determinados roles en el sistema inmunológico, y esta poblacioncita que está acá, que es alrededor del 30%, que incluye un 5% de células como estas, asesinas naturales, NK, NKT y T gamma delta, o sea que es una población muy poco representada, y el 25% adicional, para sumar el 30%, es de linfocitos T y linfocitos B. Estas células que están acá se dividen en dos grandes categorías: aquellas que pertenecen al sistema inmune innato, que, como explicó brevemente el profesor Pareja, es aquel sistema que está capacitado para reaccionar de manera inmediata, no necesita preparación ninguna, llega el elemento peligroso y reacciona, ¿correcto? Y los otros componentes son del sistema inmune adquirido, ¿correcto? Que solo son linfocitos T y B. Ahora, independientemente de esta división, desde el punto de vista de la ontogenia, del origen de las células, hay otra subdivisión que es esta que aparece acá. Y es que todas estas células, tanto las NK, NKT, T gamma delta, como los linfocitos T y B, se conocen como linfocitos. O sea, cuando ustedes hablan de linfocitos, o alguien les habla de linfocitos, está incluyendo todas estas células. Lo que significa, y esto es una pregunta de examen fantástica, todos los linfocitos pertenecen al sistema inmune adquirido. Falso, porque hay linfocitos como los NK, NKT y T gamma delta que son del sistema innato. Y esa es la pregunta del examen, se los adelanto. Bien, ahora estas son células, pero no basta con células. En esta película, en esta obra de teatro, también hay moléculas. Y dentro de las moléculas importantes que van a estar escuchando sistemáticamente se encuentran los anticuerpos o inmunoglobulinas, de lo que vamos a estar hablando hoy, el complemento, de lo que van a hablar la semana próxima, las citoquinas y quimiosinas, de lo que van a hablar dentro de 2 semanas, y además algunas moléculas que vamos a mencionar hoy, que mencionaremos más adelante, como el complejo principal de histocompatibilidad, el receptor de célula B, de célula T, y los receptores de patrones moleculares, ¿ya? O sea que el sistema inmune, si ustedes quisieran tener una representación gráfica de esos actores, de esa gran obra de teatro que es el sistema inmune, esa representación es esta. Este es el resumen de los actores que participan en el sistema inmunológico, el que le ponen al final en los créditos. ¿Está bien? Ahora, esas células que yo acabo de representar en la lámina anterior tienen una relación entre ellas desde el punto de vista de su origen, y es que todas se generan a nivel de médula ósea, especialmente ya en la etapa adulta. Durante la etapa fetal el hígado juega determinado rol, pero bueno, no es lo que toca ahora. Dentro de la etapa adulta, todas estas poblaciones celulares tienen su origen en una célula madre que está a nivel de médula ósea, y ahí entonces esas células se dividen en dos grandes grupos y se activa la linfopoiesis, donde están todos los linfocitos T, B, los NK, los NKT, etcétera, etcétera, y la mielopoiesis,
¿Dónde están entonces los granulocitos? ¿Dónde están los macrófagos, los monocitos, las dendríticas? Son los dos grandes grupos de células. Y bueno, obviamente están las plaquetas, que ustedes saben que son elementos formes, no son células en sí mismos, pero también vienen de la médula ósea. ¿Correcto? Por lo tanto, toda esta playa de actores vienen de aquí. Aunque recuerden, y lo vamos a mencionar inmediatamente después, que no solo la médula ósea es relevante, sino que el timo para determinados tipos de linfocitos, particularmente los linfocitos T, juega un rol muy importante en el proceso de maduración de la célula. Y es que en ese sentido, vamos a caer entonces, acabamos de ver con qué responde el sistema inmune. Ahora vamos a ver dónde responde. Fíjense que con una lámina les representé con qué responde. Ahí están todos los actores, celulares y moleculares. Ahora con esta lámina vamos a ver dónde responde. Les decía que el sistema inmune no es un saco. Hay algo que se llama geografía del sistema inmunológico. Y digo esto porque usualmente uno cuando estudia un sistema de órganos, uno se ubica claramente dónde está el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, pero cuando a alguien le hablan del sistema inmunológico es como algo difuso, que está en todos lados. Y efectivamente está en todos lados, pero ordenado, no es a la locura. El sistema inmune tiene un orden y es lo que se conoce, repito, como geografía del sistema inmunológico. Y esa geografía determina esencialmente la existencia de órganos primarios y secundarios. Órganos primarios, los acabo de mencionar, médula ósea y timo. Son primarios porque de ahí viene la génesis de las células del sistema inmunológico. Ahí es donde se generan las células del sistema inmunológico, aunque repito, en la etapa fetal el hígado juega determinado rol. Los órganos linfoides secundarios son esencialmente los nódulos o ganglios linfáticos, que están distribuidos también por todo el organismo. Pero esa distribución de los ganglios linfáticos no es al azar. Fíjense, por ejemplo, que en esta región hay mucha presencia de nódulos linfáticos. ¿Por qué ustedes creen que en la cara y en la boca haya mucho ganglio linfático? También en la región inguinal, por cierto, y en la región mesentérica. ¿Por qué? ¿Perdón? Exactamente, porque precisamente la evolución le dijo al sistema inmune, alerta, porque la mayor parte de los patógenos que te vas a encontrar entran por la boca, por la nariz, por la región inguinal, ¿sí o no? Y por supuesto, con los alimentos. Es por eso que hay tanta vigilancia inmunológica en esas zonas del organismo, ¿ya? Y el otro elemento importante es obviamente la distribución de las células o de componentes del sistema inmune a nivel de las mucosas. El sistema mucosal es muy relevante para la actividad del sistema inmune, incluso para regular la actividad del sistema inmune, y en ese sistema mucosal las células no están tampoco ubicadas al azar. Hay determinadas estructuras más o menos digamos encapsuladas u organizadas, como pueden ser por ejemplo las placas de Peyer, u otras estructuras menos ordenadas, por ejemplo las amígdalas, que también están muy ordenadas, digamos, y todos esos elementos están vinculados con la respuesta a nivel de mucosas. Ya les adelanto que en el día de hoy, no el día de hoy, sino en los tiempos que corren, la presencia de microorganismos a nivel mucosal, que lo vamos a ver inmediatamente después, se ha considerado determinante. O sea, la composición de la microbiota es determinante en el funcionamiento del sistema inmune. Y hay eventos como el desarrollo de Parkinson que parecen tener que ver con la composición de la microbiota. O la reacción frente a los tumores parece tener que ver con la composición de la microbiota. O sea, lo que comemos modifica la microbiota y determinará de qué manera reaccionaremos ante determinados eventos de peligro. ¿Está bien? Y el otro elemento que quería hacerles notar es que la geografía del sistema inmune no solo es relevante a nivel del organismo de manera general, sino que cada órgano del sistema inmune a su vez tiene su propia geografía al interior del órgano. Y este es el caso de un ganglio linfático donde las células están ubicadas en determinadas posiciones, no están distribuidas como si fuera una bolsa. Están ubicadas en determinadas posiciones y juegan determinados roles en esa posición. Por supuesto, los componentes del sistema inmune tienen la capacidad de migrar, entre los diferentes órganos del sistema inmune en ese fenómeno que se llama tráfico leucocitario. Las células migran desde los órganos linfoides a los tejidos periféricos y viceversa.
llevando información de un lugar para el otro. ¿Está bien? ¿Contra qué responder? Vamos avanzando. ¿Contra qué responder? ¿Contra qué responder? Ya quedamos en que el sistema inmune, más que discriminar lo propio de lo ajeno, discrimina lo inocuo de lo peligroso, ¿verdad? Eso significa que el sistema inmune tiene la capacidad de reaccionar contra aquellos patrones moleculares que tienen que ver con patógenos, y esos patrones moleculares asociados a patógenos se les llama PAMs. Cuando ustedes revisen la literatura en inglés, se llaman PAMs. Patrones moleculares asociados a patógenos, Pathogen Associated Molecular Patterns, ¿ya? PAMs, esos están en los microorganismos de todo tipo, ¿correcto? Pero también, como quedamos en que el sistema inmune discrimina lo inocuo de lo peligroso, hay una serie de moléculas que no vienen de los patógenos, sin embargo hacen reaccionar al sistema inmune, y son los patrones moleculares asociados al peligro, DAMs. ¿Qué patrones moleculares asociados al peligro hay? Bueno, efectivamente las alteraciones que se producen en los tejidos por el desarrollo de una neoplasia, eso es un DAMS. También es un DAMS, por ejemplo, los fenómenos de muerte por apoptosis masiva. Si usted tiene un evento de apoptosis masiva por un determinado tratamiento, con una droga o por un determinado proceso infeccioso, lo que fuera, y se mueren muchas células. Anteriormente se pensaba que la muerte por apoptosis era silente, el sistema inmune ni se daba cuenta. Hoy se sabe que si esa muerte por apoptosis es voluminosa, si muchas células se mueren, el sistema inmune se alarma, porque esa muerte lo activa, es señal de peligro, aunque sean células propias. ¿Ya? Y el otro elemento interesante, yo pongo acá la obesidad, porque la adipogénesis, la presencia de muchos adipocitos, por ejemplo en el tejido adiposo visceral, que es este que yo tengo aquí en la pancita, genera un estado inflamatorio que puede conducir al desarrollo de trastornos como diabetes tipo 2, por ejemplo. O sea, hoy se reconoce que la diabetes tipo 2 en esencia tiene de fondo un proceso inflamatorio crónico, de tal manera que ya yo no estoy gordo, yo lo que estoy es inflamado. Yo lo que tengo es una patología a nivel del sistema del tejido adiposo visceral. Correcto, no es gordura, es inflamación. Muy bien. Y lo otro son los alergenos, como por ejemplo el polen, el granito de polen que te hace estornudar o reaccionar o tener una reacción inadecuada alérgica como la que van a ver mañana en el seminario. Ese granito de polen no es un PAMS, porque ahí no hay ningún patógeno, es un DAMS, es algo que hace que el sistema inmune reaccione porque es una señal de peligro. ¿Correcto? Muy bien. Y lo otro importante, ya que estamos hablando de PAMS y DAMS, es lo que les decía. Las mucosas, donde están las células del sistema inmune, están repletas de microorganismos, repletas. Hay en el orden de 10 a la 14, hay más células de bacterias que células propias. Nosotros estamos formados más por bacterias en términos del número de células que por células propias. ¿Correcto? Y ese 10 a la 14 células, que son de alrededor de 500 especies de bacterias diferentes, tienen una distribución particular en las diferentes mucosas del organismo y contribuyen no solo al proceso de digestión, por ejemplo, o a la absorción de determinadas vitaminas, sino que se sabe, como mencioné hace poco, hace un rato, que es determinante para regular la actividad del sistema inmune. ¿Está bien? Y en este sentido se viene trabajando bastante y entendiendo, por ejemplo, y esto les es interesante a ustedes, el impacto que tiene no solo la dieta, sino el tratamiento con antibióticos de manera sostenida. Un individuo que se mantenga con tratamiento de antibiótico crónico por determinado proceso o repetitivamente tenga tratamientos con antibióticos, perturba la composición de su microbiota y de pronto el individuo tiene un trastorno que va más allá de la enfermedad que tenía inicialmente, porque la microbiota cambió su capacidad de regular el sistema inmune. Eso es importantísimo. ¿Está bien? De tal manera que el contra qué responder implica dos conceptos fundamentales. Y cada vez nos acercamos más, aunque les parezca loco, a la clase de hoy. Los antígenos y las señales de peligro que vienen de PAMS y DAMS, ¿ya? Las señales que hacen reaccionar. Esta división, digamos, es un poco conceptual. Fíjense que se los pongo acá todo bajo la misma sombrilla.
O sea, el sistema inmune reacciona contra una diversidad enorme de moléculas que se clasifican en dos categorías. Los PAMs y TAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos y a peligro, que son reconocidos, y esto lo hablaremos dentro de 2 o 3 clases, no se preocupen, por una serie de receptores que están sobre todo en las células del sistema innato. ¿Ya? Y lo segundo es este tipo de moléculas llamadas antígenos, que son reconocidos de manera muy específica por los componentes del sistema inmune adaptativo o adquirido, como le quieran llamar. En este caso, por los linfocitos T, a partir del receptor de célula T, que ya lo estudiaremos en detalle, y por los linfocitos B, a partir del receptor de células B. Pero cuando se habla de células B, obligatoriamente hay que hablar de su hijo predilecto, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos, que también reconocen a los antígenos. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes que son los antígenos son moléculas muy diversas que son reconocidas por linfocitos T y linfocitos B y, por supuesto, por los anticuerpos, que son las moléculas que derivan de la actividad de la célula B. ¿Está bien? Entonces, esos antígenos reconocidos por célula T y B son reconocidos de manera muy diferente, aunque sea el mismo antígeno. O sea, un individuo que se enfrente a una determinada molécula que active el sistema inmune, esa molécula interactúa muy diferente con la célula T y con la célula B. ¿Y en qué radica esa diferencia? Está aquí descrita, pero se la explico mejor con esta lámina. Los linfocitos T, lámina por cierto que viene del libro base, que ustedes le indicamos al favor. Los linfocitos T reconocen los antígenos siempre presentados en MHC, particularmente péptidos. El linfocito T no puede reconocer a los antígenos directamente, no puede. Necesita que estén presentados en una molécula que es el complejo principal de histocompatibilidad MHC. ¿Ya? El linfocito B no. El linfocito B con su receptor, con el PCR, que mencioné hace un momento, perdón, aquí en el TCR, el PCR reconoce los antígenos directamente, no necesita que nadie se los ponga en MHC, de frente reconoce el antígeno. Y cuando lo reconoce, se transforma en célula plasmática, si es que se activa, y libera los anticuerpos. Los anticuerpos tienen la misma especificidad, reconocen el mismo antígeno que el receptor de célula B. O sea, el linfocito B con su receptor de célula B la reconoce a ella, se activa, se transforma en célula plasmática, libera anticuerpos y los anticuerpos ¿a quién reconocen? A ella misma. Porque ese linfocito que se activó es para reaccionar contra ella. ¿Está bien? Ahora, los antígenos tienen 2 clasificaciones. O son inmunogénicos o son tolerogénicos. ¿Cuáles son los inmunogénicos? Lo que hace que el linfocito se active. Porque podría ser que el linfocito, ya ustedes saben que les estoy diciendo que el sistema inmune está todo el tiempo censando al organismo. El linfocito puede reaccionar contra un antígeno que la evolución le dijo, déjalo pasar, no te va a hacer daño, no gastes balas en ese antígeno que no te va a provocar ningún problema, déjalo pasar. Ese antígeno es tolerogénico, generó tolerancia, es tolerante el linfocito. Sin embargo, muchos antígenos lo que hacen es que cuando el linfocito los ve, el linfocito se activa y reacciona. Esos son inmunogénicos. ¿Está bien? ¿De qué depende que un antígeno sea inmunogénico? Bueno, depende de la naturaleza química del antígeno. Por ejemplo, las proteínas tienden a ser muy inmunogénicas, pero los azúcares tienden a ser más tolerogénicos. Las proteínas son digamos, el modelo por excelencia de una molécula inmunogénica. El tamaño, mientras más grande, más inmunogénico. ¿Cuán extraño es? O sea, la distancia filogenética. Mis linfocitos van a reaccionar más, de manera más activa, contra una proteína que venga de un cangrejo que contra una proteína que venga de un ratón. Porque el ratón es un mamífero igual que yo. Y filogenéticamente está cerca de mí. ¿Correcto? Mientras que el cangrejo está tan lejos que lo más probable es que esa proteína jamás tenga ningún tipo de homogeneidad, de homología con una proteína propia y mi sistema inmune le vaya arriba. ¿Correcto?
Por lo tanto, depende de cuán extraño sea el antígeno. Depende de la dosis, o sea, de si tienes más o menos contacto con cantidades de antígenos, y de la ruta de entrada. ¿Ustedes creen que los antígenos que entren por la boca sean muy inmunogénicos o poco inmunogénicos? Poco. Son poco inmunogénicos, porque si no, cada vez que nos comiéramos un ceviche estaríamos corriendo por el hospital. Correcto. El sistema está preparado para tolerar lo que entra por la boca. Correcto. Así que todo tranquilo. Claro, si lo que entra por la boca es un superpatógeno, bueno, hay una reacción, obviamente. Incluso los propios microorganismos de la flora intestinal o de la microbiota, que es como se llama, reaccionan ante ese patógeno. ¿Ya? Pero, de manera general, las rutas mucosales de contacto con antígenos tienden a ser tolerogénicas, particularmente la que entra por la boca. ¿Está bien? La que viene del sistema gastrointestinal. Y obviamente la dotación genética y la edad de los hospederos. Aquellos individuos mayores, senescentes, tienen un sistema inmune también senescente y la reactividad es menor. ¿Correcto? Por ejemplo, se van a encontrar que aquellas personas de la tercera edad pueden tener una neumonía y no hacer ni fiebre, porque el sistema inmune no tiene fuerza para generar un estado febril. ¿Ya? A mí me dan 45 de fiebre, una locura, 40 de fiebre, yo que soy joven y lozano, y un individuo mayor puede no tener fiebre y tener una neumonía. Eso se lo van a encontrar muy comúnmente en la práctica clínica. Y lo de la dotación genética, ya les decía que la evolución es importante. Yo puedo ser reactivo ante determinado patógeno, que para mí es muy inmunogénico, y esta muchachita de acá es agua con azúcar porque ella lleva 22 años. 19, Dios mío, qué vergüenza. 19 años interactuando con ese patógeno, por lo tanto para ella es familiar. ¿Ya? Y bueno, esto que está acá es la naturaleza química de los antígenos, y el otro, aquí solo quería hacer notar esta categoría, que los antígenos pueden ser autoantígenos propios, autoantígenos, aloantígenos, los que vienen de ratoncito, para mí, alo, y senoantígenos, el que viene de un... No, mentira, perdón, me equivoqué, qué tontería. Autoantígenos son los míos, aloantígenos son los de ella, para mí, son aloantígenos. Y senoantígenos los que vienen de ratón. Cuando vean trasplante, van a retomar esos términos. Autotrasplante, alotrasplante y senotrasplante. Lo mismo pasa con los antígenos, que en definitiva los trasplantes lo que son es una carga de antígenos más que otra cosa. ¿Bien? Ahora hay un concepto importantísimo que les quiero transmitir. Los linfocitos T y los B no reconocen los antígenos de manera integral. Ya te voy a dejar. Vamos a suponer que ella sea un antígeno, el linfocito B y el T no la reconoce a ella completa, reconoce solo un fragmento de ella, que es lo que se llama epítopo o epítope. O sea, de toda ella hay solo una parte que me llama a mí la atención, que no les voy a decir cuál es ahora, porque no estamos en este contexto, pero hay algo que me llama la atención de ella y yo reacciono contra esa parte de ella. Ese es el epítopo de ella, para mí. ¿Está bien? Los epítopes o epítopos pueden ser lineales o conformacionales. Lineales, vamos a suponer que se trata de una proteína, estructura primaria, un aminoácido tras otro. O conformacionales, estructura secundaria, terciaria, correcto, de las proteínas. Los epítopes lineales son reconocidos por los linfocitos B y por los T. Recuerden, el B lo hace directo, el T lo hace en el contexto del MHC, pero lo reconoce. Los epítopes conformacionales solo lo reconocen las células B y los anticuerpos. Los T no, porque el T necesita que este epítope sea procesado y presentado en el MHC, y cuando llegue MHC es lineal, no hay de otra. El linfocito T solo reconoce epítopes lineales dentro de un antígeno, y el B reconoce lineales y conformacionales. ¿Correcto? Bueno, ya esto se lo dije.
Ahora hay una categoría que se llama superantígeno, solo para hacer la distinción y que tengan el concepto, porque yo les digo, el linfocito T solo reconoce antígeno en MHC, el linfocito T solo reconoce antígeno en MHC. Es verdad, pero siempre la naturaleza, que es tan rica y de todo, y hay una molécula, un grupo de moléculas que se llaman superantígenos, que son capaces de activar a los linfocitos T de manera inespecífica. Suponiendo que esta sea una célula T, y esta sea una célula que tiene el MHC, el péptido normalmente estaría aquí, el epítope. Bueno, pues hay algunas moléculas que son como estas, que se unen al MHC, pero por un sitio diferente, conectan al MHC con el receptor de célula T y hace que se activen los linfocitos T. Ese tipo de activación inespecífica ocurre en muchas patologías, determinados procesos infecciosos la provocan, determinadas bacterias, y lleva a lo que se llama una tormenta de citoquinas, porque de pronto usted tiene activo el 40% de sus linfocitos T produciendo moléculas como las que van a aprender dentro de 2 clases, que son citoquinas, y el organismo se vuelve loco. Y usted tiene prácticamente un shock ante esa tormenta de citoquinas, lo puede matar. ¿Está bien? Ahora vamos a centrar la atención en los anticuerpos o inmunoglobulinas, que es lo mismo. ¿Ya? Dejamos a un lado los antígenos. Vamos a centrar la atención en los anticuerpos. ¿Correcto? Los anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo, son glicoproteínas, o sea, son proteínas con muchos azúcares. ¿Ya? Glicoproteínas. Tienen una talla de alrededor de 150 kilodalton y quienes lo producen, las células plasmáticas. O sea, el linfocito B tiene su receptor de antígeno, que es el BCR, B-cell receptor, receptor de antígeno, reconoce el antígeno directamente, se activa, si es que el antígeno es inmunogénico, el linfocito se activa, se transforma en célula plasmática y esa célula produce anticuerpos. ¿Ya? Ahora, esos anticuerpos, ¿qué características tienen? Atiéndame, por favor. Ya estamos avanzando, quedan nada más que 100 láminas. Estos anticuerpos, ¿qué características tienen? Mentira. ¿Qué características tienen? Alta especificidad y además alta afinidad. ¿Qué significa? Que si yo soy un linfocito B, ¿ya? Que la reconozco a ella con mi receptor, que reconozco, recuerden, no a ella completa, sino a un epítope, que puede ser lineal o conformacional, porque yo soy P, que está en ella. Para la clase siguiente nadie se va a sentar aquí, ¿no? Bien. Entonces la reconozco a ella, yo no la voy a reconocer a ella, yo soy específico para esta muchachita que está aquí, ¿correcto? ¿De qué manera, oigan esto, porque esto también va al examen, así como se lo voy a decir, de qué manera yo puedo reconocerla a ella y a ella? ¿A alguien se le ocurre? Con baja especificidad. Se lo digo yo. Ellas dos son muy diferentes, ¿verdad? Como antígenos son diferentes. Pero, les voy a poner un ejemplo muy puntual. Ambas tienen manos de 5 dedos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen 5 dedos? Ambas tienen manos de 5 dedos. Vamos a suponer que la mano de ella sea el epítope que yo reconozco, porque recuerden que yo no la reconozco a ella completa. Yo solo reconozco un epítope, que es su mano. Ella es muy diferente, pero tiene el mismo epítope. Y yo reacciono contra ella. Por lo tanto, un anticuerpo o un linfocito B es muy específico para un epítope. Pero si ese epítope está en más de una molécula, reacciona con diferentes moléculas. ¿Sí o no? Gracias a eso hay enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque ella es una proteína contra la que yo reacciono y resulta que ella tiene un epítope que es igual a un epítope en la insulina. Le voy a la insulina o le voy a una proteína del páncreas y el tipo tiene diabetes tipo 1 porque reconoció inicialmente una bacteria que tenía un epítope que era igual al de una proteína del páncreas, de los islotes betapancreáticos, y el individuo tiene diabetes tipo 1, ¿correcto? De ahí vienen las enfermedades autoinmunes, después lo estudiarán en su momento. Por lo tanto, los linfocitos B son específicos para el epítope que está en el antígeno, no para el antígeno entero, para el epítope. Por lo tanto, si diferentes antígenos tienen el mismo epítope, entonces él va a reaccionar contra diferentes antígenos, porque tienen el mismo epítope. Él ve lo mismo, ¿ya? En general,
toda la respuesta basada en anticuerpos se llama respuesta inmune humoral. Hay otros actores de la respuesta humoral, como el complemento, que estudiarán en la clase siguiente. Pero cuando alguien les diga a ustedes, saben de respuesta humoral, ustedes, aunque no sepan nada, dicen anticuerpos. Y ahí, si no los convencen, los confunden. ¿Está bien? Muy bien, y esto es lo que les decía, para que se queden con esto en la lámina, el PCR, el receptor de célula B, es igual en términos de especificidad que el anticuerpo. La célula B reconoce un antígeno, se hace célula plasmática y produce anticuerpos que reconocen el mismo antígeno o el mismo epítope, ¿correcto? Muy bien. Y esto es una representación esquemática de un anticuerpo, que es como una Y, dos paticas para arriba y una patica para abajo, una Y, y esto es una representación espacial del mismo anticuerpo. Entonces, si hablamos un poquito de la estructura de los anticuerpos, en general los anticuerpos o inmunoglobulinas tienen dos cadenas, dos cadenas que son, bueno, ahora les digo, cadena pesada y cadena ligera. La cadena pesada es esta larga que hay aquí, ¿se dan cuenta? Uy, perdón. Esto largo que hay aquí. Esto larguito. Todo esto es una cadena pesada y aquí otra cadena pesada que es idéntica. Cada cadena pesada pesa 50 kilodalton, por eso es pesada. La otra, que son las ligeras, pesan 25, por eso es ligera, pues pesa menos. Y son estas que están acá. O sea, tiene dos cadenas pesadas que son idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. Es una proteína, una glicoproteína de estructura cuaternaria. No sé si ya lo estudiaron en bioquímica. Estructura cuaternaria es que muchas cadenas se asocian para formar una única proteína. ¿Correcto? Muy bien. La otra distinción de los anticuerpos tienen dos zonas, digamos. La zona de reconocimiento del antígeno y la zona de actividad funcional. Por lo tanto, imagínense, para el seminario de mañana, el que le toque lo va a ayudar, el anticuerpo IgE, del que vamos a hablar después, que tiene que ver con la alergia, es así, ¿ya? Aquí reconoce los antígenos y aquí funciona, se une al receptor Fc epsilon, para el que leyó el artículo, y tiene la reactividad esta alérgica. Aquí reconoce y aquí funciona. Es por eso que el omalizumab, que está en la lectura de mañana, se une aquí. El omalizumab no se une aquí, se une aquí. Y cuando se une aquí, hace que la función de la IgE se bloquee. Es por eso que hay omalizumab y que es efectivo. ¿Ya? Entonces, este pedacito de aquí arriba, que es el que asegura el reconocimiento del antígeno, es un pedacito aquí arriba nada más. Es la región más variable que tiene la inmunoglobulina en lo que se refiere a secuencia de aminoácidos, es muy variable. Ese pedacito se llama paratopo. Paratopo. ¿Y a qué se une el paratopo? Al epítopo. Este es el antígeno que tiene epítopos y el anticuerpo tiene paratopo. Se unen y forman el complejo antígeno-anticuerpo. Así como hay enzima sustrato, hay antígeno-anticuerpo. El anticuerpo con la región variable, donde está el paratopo, reconoce el epítopo y se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Ese epítopo, esta es otra pregunta de examen, el paratopo, esa región variable de reconocimiento, está formado por aminoácidos de la cadena ligera, VL, variable ligera, y pesada, VH. Por lo tanto, verdadero o falso, la región de reconocimiento de los antígenos en los anticuerpos solo está formada por la cadena pesada, o solo tiene componentes de la cadena pesada. Falso, pesada y ligera. ¿Está bien? Además, mi amigo sabe que cuando en este mundo les dicen solo, nunca, jamás, van poniendo falso para empezar. Solo, nunca, jamás. ¿Correcto? Falso. Después de todos modos lo analizan por si acaso. Ok, por si acaso. En el curso de metodología de la investigación, que no tiene nada que ver con inmunología, me decía, profesor, si usted nos dijo que cuando dijera solo era falso, por favor, eso era en la biología, en la inmunología, pero estamos en metodología de la investigación. Así que no transpónganlo. Pero en el mundo de la biología, casi todos los solo, nunca y jamás son falsos. ¿Está bien? Entonces, los anticuerpos, y estamos llegando al final, tienen una enorme variabilidad de reconocimiento. Imagínense que todos nosotros se supone que tengamos la capacidad de reconocer a todos los antígenos del planeta, a todos.
que sea inmunogénico, tenemos la capacidad de reaccionar, a no ser que tengamos una inmunodeficiencia. Por lo tanto, la diversidad de aminoácidos en estas zonas es tan grande que podemos reaccionar contra todos los antígenos del mundo. Por eso dice universo antigénico, así se llama. Reacciona con el universo antigénico. La pregunta es, ¿tiene sentido que si reacciona con el universo antigénico se cumpla el dogma DNA proteína? Hay un dogma de hace unos años que decía que para cada gen, da una proteína, ¿ya? Si eso es verdad, entonces cada aminoácido que reconoce cada epítope estaría en un gen. No nos alcanzan los genes para los 10 a la 8 variantes de aminoácidos, no nos alcanzan. Entonces hubo un individuo que se ganó un premio Nobel en el año 87, un japonés, que dijo, están locos, eso no puede ser así. Tiene que haber algo diferente en la genética de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas o del receptor de célula B, que en esencia, desde el punto de vista genético, es lo mismo. Tiene que haber algo que demuestre, o sea, que justifique esa variabilidad. Y ese algo está aquí. En la línea germinal, en mi genoma, el que viene de mi mamá y mi papá, yo no tengo codificados mis anticuerpos. No los tengo codificados. Yo tengo un grupo de segmentos de genes que un buen día, durante mi etapa fetal, y ahora todavía, creo, se recombinan al azar, gracias a la actividad de esta enzima que se llama RAC, tanto en la cadena ligera como en la cadena pesada. Al azar, se coge un pedacito de este gen, un pedacito de este gen, un pedacito de este gen, y se arma un RNA mensajero. Pero no solo se cogen esos fragmentos génicos, que se llaman, por cierto, L, D y J, no solo se cogen esos fragmentos, sino que además hay otra enzima, que es esta, TDT, que dice, espérate, tú vas a unir al V con el D y el J. Si lo vas a unir, dame un chancecito para, de manera azarosa, poner otros nucleótidos en el medio. Eso hace TDT. Por lo tanto, nuestros anticuerpos son la consecuencia de fragmentos de genes que se unen, y en ese proceso de unión, además, se incorporan de manera azarosa otros nucleótidos. O sea, hay una especie de mutación que ocurre en esa célula productora en base a que aparece una variabilidad genética que es importante para reconocer el universo antigénico. Ya aprenderán en una clase que yo les voy a dar sobre tolerancia que eso que parece loco está controlado. ¿Por qué? Porque si eso fuera tan loco, entonces habría linfocitos que reconocen mis células, mis antígenos, y me acabarían. Pero el sistema inmune dice, olvídate, hay un mecanismo de control que yo les voy a enseñar dentro de unas semanas, donde eso no es tan loco. Ocurre al azar, pero con control. Aquí todo es con control. ¿Está bien? Entonces al final, tanto la cadena pesada como ligera, ocurre esa recombinación al azar, ellas se unen, y cuando se unen, forman una región de reconocimiento de un epítope, que es el paratopo, ¿ya? Y reconoce ese epítope en cuestión. Entonces, ¿cómo funcionan? Esto les va a servir para el seminario que viene. Atiéndame que esto es importante. Esto es un antígeno y tiene 3 epítopos, por ejemplo. ¿Ya? Los linfocitos B se organizan por clones. ¿Qué significa? 5 linfocitos B reconocen el mismo antígeno. 5 más, no son 5, pero son 100. No crean que son muchos. 100 más reconocen otro epítope. 100 más reconocen otro epítope. Esos son los clones de células B. Cuando esas células B con su receptor reconocen los epítopes, se activan, se convierten en células plasmáticas y liberan anticuerpos. Cada anticuerpo viene de un clon diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, viene de un clon diferente. El clon A produce anticuerpo, el B produce otro anticuerpo y el C otro anticuerpo. Cada anticuerpo que reconoce un epítope diferente en un mismo antígeno viene de un clon diferente. Es por eso que la respuesta que tenemos nosotros contra determinados antígenos es policlonal. Policlonal, porque viene de muchos clones. Un mismo antígeno usualmente tiene muchos epítopes y hay un clon de células B para este epítope, un clon de células B para este epítope, un clon para este epítope. Produce anticuerpos y es policlonal. Eso es lo que tenemos nosotros en el suero, anticuerpos policlonales. Pero en la clase, en el seminario de mañana,
el compañerito omalizumab no es policlonal, es monoclonal. Porque si usted, y eso se describió en el año 75, gracias a unos investigadores, Kohler y Milstein, en el 75 ocurrieron dos cosas importantísimas. Se generaron los anticuerpos monoclonales y nací yo. Posiblemente dos de las cosas más trascendentes del mundo de la ciencia. Entonces, si usted logra aislar este clon X, el que le dé la gana, el que usted necesite, entonces tendrá un anticuerpo monoclonal. Monoclonal, porque viene un clon. Monoclonal. ¿Bien? Esos anticuerpos policlonales tienen una alta avidez. ¿Qué cosa es la avidez? Perdón, se me olvidó comentarles varias láminas atrás. Y esto, me disculpan, pero yo les dije que los anticuerpos eran específicos y tenían alta afinidad. Afinidad es la fuerza con que el paratopo y el epítope se unen. Eso es la afinidad. Y es importante porque la avidez es la sumatoria de todas las afinidades. ¿Qué quiero decir? Ella es un antígeno, tiene varios epítopes y hay una respuesta policlonal. Por lo tanto, hay un anticuerpo que reconoce la cabeza, otro las manos, otro las piernas. ¿Sí o no? La sumatoria de todo eso habla de la avidez que el sistema tiene por ella. Cada anticuerpo tiene una determinada especificidad y afinidad, sobre todo, afinidad. Anticuerpo, epítope, anticuerpo, epítope. Eso es afinidad. Pero toda esa sumatoria implica avidez. ¿Ya? El sistema es ávido por ella. Muy bien. Estos son los tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina es Meryl Streep, que es ella. Pero no es solo Meryl Streep. Meryl Streep desarrolla diferentes personajes. Y esos personajes dependen del tipo de antígeno, por lo tanto de la obra de teatro en que ella está involucrada. De tal manera que existen Meryl Streeps de tipo IgG, Meryl Streeps de tipo IgA, Meryl Streeps de tipo IgM, IgE, que es la que van a ver mañana en el seminario, e IgD. O sea que existen 5 clases o isotipos de anticuerpos. Todos hacen lo que ya les conté, reconocen específicamente, vienen de esa recombinación genética que les conté, reconocen epítopes, todos hacen lo mismo, porque todos son Meryl Streep. Pero en dependencia del antígeno, esa Meryl Streep actúa como IgG, como IgM, como IgE, como IgD o como IgA. ¿Ya? Y eso también, claro, está codificado genéticamente. O sea, genéticamente, después que viene el antígeno, decidimos si es mejor, oigan esto, si es mejor ser una IgG que reconoce el epítope, o para ese mismo epítope, caramba, es mejor ser IgA, o para ese mismo epítope es mejor ser IgM. ¿Quién enseñó eso al sistema inmune? La evolución. La evolución le dijo, cuando tú veas este patógeno con este epítope, no te pongas a producir IgE, porque vas a perder el tiempo, produce un IgG. Es el mismo epítope, es el mismo paratopo, pero en un IgE, o en un IgG, o en un IgA. ¿Bien? Y aquí hay otro concepto que es el concepto de valencia, que significa la IgG, ¿cuántos sitios de reconocimiento tiene de antígenos? ¿Cuántos? 2. Dime tú que te lo sabes. ¿Cuántos? ¿No tienes 2, amigos? ¿No quedamos en el reconocimiento que daba aquí? ¿Sí o no? 1, 2. La IgG, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La IgM, ¿cuántos tiene? 10. Porque la IgM son 5 inmunoglobulinas unidas, son pentámeros. La IgA, ¿cuántos tiene? 4. ¿Ya? Eso se llama valencia, que es el número de paratopos que hay. 4 paratopos, 10 paratopos. ¿Ya? Valencia. Bien. Entonces, pasando por arriba, las características de cada inmunoglobulina, la IgM, ¿para qué sirve? Para aglutinar bacterias. Aglutinar es coger una bacteria por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Ella tiene 10 puntos para coger bacterias. Es la bárbara en eso. ¿Ya? Además activa el complemento, que es algo que estudiará en la clase que viene, y promueve fagocitosis. O sea, los fagocitos, macrófagos, etc., cuando ven que hay una IgM unida a un antígeno, ¡blup!, se comen el antígeno. La IgA
es muy relevante en la respuesta mucosal. Las mucosas son muy ricas en anticuerpos de tipo IgA. Estamos acabando ya. La IgT prácticamente no tiene función en el suero, no reacciona prácticamente. Su función fundamental está en la membrana de los linfocitos B. O sea, en general, si yo les pregunto a ustedes, células plasmáticas secretoras de IgT, eso no existe prácticamente, no existe, no se sabe para qué es esa inmunoglobulina. Ese es un personaje que Meryl Streep todavía no ha develado, no le han dado el Oscar por eso. La IgE, que es la que están estudiando ahora en la lectura, la IgE tiene que ver mucho con la respuesta a parásitos, las preas, todos esos parásitos raros, las cosas asquerosas esas que la gente se tiene dentro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que le sacan a la gente de la boca? Todo eso, ustedes se lo saben y yo no, todo eso, la IgE es la reactora fundamental, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con su capacidad de sensibilizar mastocitos y basófilos, porque ella, por sus paticas, por la región FC, se une a un receptor, que es el FC épsilon, se une y cuando viene el alergeno, como ella está unida, le dice al mastocito, libera histamina, prostaglandinas, leucotrieno, y ahí viene la reacción alérgica. ¿Ya? Eso lo van a ver ahora. Por eso es que el omalizumab inhibe la reacción alérgica, porque se une a la patica, al FC del anticuerpo, y no deja que se una a su receptor. Y en consecuencia, los mastocitos no se sensibilizan, y cuando viene el alergeno, el mastocito está así, no sabe qué hacer, porque si no hay IgE, el mastocito no libera histamina. ¿Está bien? En el caso de la IgG además tiene subclases. La IgG no es solo IgG. Hay IgG1, hay IgG2, IgG3, IgG4. Y resulta muy simple que ustedes se den cuenta que la diferencia está en esta región, que es la región de actividad, la parte funcional, la región FC. O sea, todas estas IgG podrían reconocer el mismo epítope, tal vez. Pero cuando ese epítope, oigan, está en la bacteria A, mejor hago por decirles IgG2. Si está en la bacteria B, mejor hago IgG3. Si está en tal patógeno, mejor hago IgG4, porque la parte funcional es diferente. Y para cada bacteria, a lo mejor hay que reaccionar diferente. Yo reconozco el mismo epítope, pero reacciono diferente. Y por eso, en vez de ser IgG1, soy IgG2, IgG3 o IgG4. La IgG es la inmunoglobulina más abundante en suero. El 80% de la inmunoglobulina en suero es IgG, estimula fagocitosis y además, como verán en la clase siguiente, induce actividad de complemento. O sea, el complemento mata células, la IgG estimula el complemento y estimula un fenómeno llamado citotoxicidad dependiente de células. Hace muchas láminas atrás le hablé, por ejemplo, de las NK, asesinas naturales. Cuando hay IgG unida a un antígeno sobre una célula, la NK llega y mata. Eso es actividad celular, citotoxicidad dependiente de células. Pero lo estudiarán en su momento, es solo un adelanto. Ya para terminar, creo que esta es la última lámina. Me he extendido, ¿cuántos minutos? Se suponía que acabara a 9:45, solo 25 minutos de atraso tengo. ¿Ya? Pero estoy seguro que ustedes lo han agradecido, que el profesor es una cosa espectacular. Entonces, quería hablarles, ya para terminar, de un concepto muy importante que tiene que ver en general con la respuesta inmune, pero particularmente con los anticuerpos, que es lo que estamos hablando, con la respuesta anticuerpos. Y es lo que se conoce como respuesta primaria y secundaria o respuesta de memoria. ¿Ya? ¿Qué cosa es la respuesta primaria? Bueno, como dice el nombre, es la primera vez que el linfocito B encuentra un antígeno. Es una respuesta primaria. En esa respuesta es el primer contacto con el antígeno y los linfocitos B vírgenes, ese término lo usó el profesor Pareja la clase pasada, los linfocitos vírgenes o naïf, como se dice en inglés cuando ustedes revisan, que nunca han visto un antígeno, cuando lo ven por primera vez, ese linfocito, caramba, detecta que el antígeno es inmunogénico, le llama la atención por algo que estudiaremos más adelante, le llama la atención y ese antígeno inmunogénico hace que el linfocito B, como les dije, se convierta en célula plasmática y libere anticuerpos. ¿Sí o no? Esa es la respuesta primaria que está aquí representada.
aquí hay linfocitos B, naïf, llega el antígeno X, el linfocito se transforma en célula plasmática y produce anticuerpos. Y si miran los niveles de anticuerpos en suero, está muy clarito, pero aquí hay una lomita, así que significa que los niveles de anticuerpos en suero para ese antígeno aumentaron. ¿Ya? Perfecto, todo el mundo es feliz, se controló el antígeno, la carga de anticuerpos en suero baja, porque los anticuerpos tienen un tiempo de vida media y se mueren, como todas las moléculas, o sea, son degradados, me refiero. Por Dios, se mueren, son degradados. Y queda un remanente de células B que se llama de memoria. Cuando estudiemos el sistema inmune adaptativo o adquirido, verán que la memoria no es solo de las células B, también las células T. Pero eso lo vemos en detalle más adelante. Por lo pronto sepan que las células B guardan un grupo de células, digámoslo así, que son de memoria. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando viene el mismo antígeno por segunda vez? Entonces ocurre una respuesta secundaria. El linfocito B de memoria reacciona contra un antígeno que ya él conoció. ¿Y qué pasa cuando reacciona? Pues que la reacción es más rápida. El linfocito B, que está almacenado de memoria, no necesita que nadie le diga si es inmunogénico o no. Ya él lo sabe. Reacciona muy rápido, ¿ya? Produce anticuerpos más rápido y lo más importante, produce más cantidad de anticuerpos. Correcto. Por lo tanto, la respuesta secundaria o de memoria es más rápida y además la cantidad de anticuerpos que se produce es mayor. Pero no solo es importante la cantidad, y aquí viene otra pregunta de examen. En la respuesta secundaria, ¿solo cambia la cantidad de anticuerpos? No, además cambia la calidad de los anticuerpos. Y es esto que aparece acá. ¿Qué pasa? La respuesta secundaria, usualmente esos anticuerpos que se producen tienen más afinidad. Tienen más afinidad. Y les explico por qué, muy rápido. Ella vi otra vez ella. El antígeno la vi por primera vez, me pareció inmunogénica, reaccioné, se desapareció ella, y ella no está, y yo guardé memoria. Linfocito B de memoria. Vuelve a venir ella, ya yo la conozco, yo no tengo que esperar que alguien me diga, oye, ten cuidado, es peligroso. No, ya yo la conozco. Reacciono de manera más rápida y produzco más anticuerpos. Pero antes de producir los anticuerpos, yo hago un fenómeno que se llama hipermutación somática o maduración de la afinidad. ¿Qué significa? Recuerden que había una serie de enzimas que introducían nucleótidos al azar. Bueno, eso mismo ocurre. Hay enzimas que dicen, espérate, antes de que secretes el anticuerpo, déjame hacer más mutaciones todavía. A ver si por casualidad, porque es por casualidad, es prueba y error, a ver si por casualidad sale un anticuerpo que sea más afín por ese antígeno. Y efectivamente casi siempre la casualidad funciona bien y por lo tanto esa respuesta secundaria no solo es cuantitativamente superior, sino además cualitativamente superior. Los anticuerpos que se producen son más afines, tienen más afinidad por el antígeno. ¿Está bien? Y lo otro que cambia es la clase de anticuerpos. De pronto, ante la primera reacción, yo lo que produzco como célula plasmática es IgM, pero cuando ya yo aprendí a lidiar con ella, yo dije, espérate, la IgM no me resolvió. Aquí la bárbara es la IgG. Cuando ella viene por segunda vez, no solo libero más cantidad, más afín, sino además, con más afinidad me refiero, sino además, en vez de IgM, produzco IgG. De manera que ella queda devastada. Ese es el principio de la vacunología. La última clase de inmunología vamos a centrar la atención en las vacunas. Y así funcionan las vacunas basadas en anticuerpos. En esa especie de memoria que el organismo guarda y que cuando viene la bacteria de verdad, le va arriba sin necesidad de... Porque ya esa respuesta es secundaria. Ya tuvo una respuesta primaria con la vacuna, que es la misma bacteria atenuada o un antígeno de la bacteria que no tiene efecto. Usted lo reconoce y cuando viene la bacteria de verdad, hace una respuesta secundaria desde la primera vez. ¿Está bien? Entonces, terminamos con esta clase. Les recomiendo que además de la clase que les estoy presentando, que ya está, por cierto, en el aula virtual y la tiene la delegada también, además revisen los capítulos 8, 9 y 10 del libro de texto que les recomendamos, este libro de Pavón.
En esos capítulos van a ver que yo hablé mucho menos de lo que podría haber hablado, porque saqué la esencia de lo que yo creo que a ustedes les puede ser importante. Entonces en los capítulos van a ver mucho más detalle. Revísenlo si tienen tiempo. ¿Está bien? Muchas gracias y disculpen el retraso.